Buenos días, hermanos, bienvenidos al servicio del día de hoy, 5 de enero de 2025. La semana pasada iniciamos una nueva serie de estudios. En esta ocasión estamos estudiando la primera carta de Pedro y el día de hoy tenemos la segunda lección de esta serie. Recordemos que el apóstol Pedro escribe esta carta a creyentes que estaban sufriendo persecución y esta iba aumentando cada vez más. Y Pedro les escribe para animarles, para que ellos tuvieran esperanza gracias a su fe en el Señor Jesucristo. Y esta carta, recordemos que al inicio Pedro la dirige, dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Le escribe a los creyentes de esta zona que actualmente ocupa el país de Turquía. Estas iglesias estaban ubicadas en ese lugar geográfico y el día de hoy vamos a continuar con este estudio. Vamos a orar a Dios para pedir su bendición. Señor, oramos en esta mañana, Señor, para pedir tu bendición en este tiempo que vamos a leer tu palabra y estudiarla. Pedimos que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo guíe este estudio y nos muestre lo que tú quieres y tienes para nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, queridos hermanos, con el estudio de hoy. Nos vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, para continuar leyendo los versículos 3 al 9. Vamos a leer este día. Ya vimos en el estudio pasado la obra que hace las tres personas de la Trinidad, la obra que hace el Padre, que nos ha elegido según su previsión, la obra que hace el Espíritu Santo, quien nos santifica para poder obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra del Hijo? Bueno, el Hijo es quien nos redime nos redime con su sangre preciosa, gracias a ese sacrificio que el Hijo, el Señor Jesucristo, realizó en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Hoy vamos a ver que es posible vivir con alegría a pesar de los sufrimientos que nos causan las muchas pruebas. El objetivo precisamente es ese, alegrarnos a pesar de las pruebas, motivados por la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestra alegría no está en las circunstancias, la alegría del creyente está en la esperanza que tenemos gracias a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Tú crees que es posible vivir con alegría a pesar de sufrir muchas pruebas? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, vamos a ver cómo en aquel entonces algunos hermanos pudieron vivir con esa alegría que da su fe en el Señor Jesucristo a pesar de las pruebas que ellos tenían en aquel entonces por la persecución, pruebas mucho más difíciles que las que nosotros podemos experimentar en el tiempo de hoy, y ellos las sufrieron por su fe en el Señor Jesucristo. Y gracias a esta fe ellos se gozaban en la alegría que les daba Cristo. Vamos a leer 1 de Pedro de 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Dios Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Aquí vemos en el versículo 3 por qué el apóstol Pedro alaba a Dios, y nos dice aquí el versículo 3 que Pedro alaba a Dios por su gran misericordia y nos ha hecho nacer de nuevo gracias o por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tristemente no han nacido de nuevo
Y es necesario poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si hubiera otra forma de nacer de nuevo, ya sea por medio de obras o por medio de la religión, pues no tendría ningún sentido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Pero nos dice Juan 1, 11 y 12, nos dice que necesitamos creer, recibir en el Señor Jesucristo. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Una verdad bíblica es que sin Cristo no somos hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para ser hijos de Dios, y ese nacimiento se logra en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso es claro, el versículo 12 dice que más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, pues si hay alguien viendo este video o escuchando este audio que aún no ha nacido de nuevo, aún no es hijo de Dios, pues le pido que ruegue a Dios, al Espíritu Santo, que le muestre este versículo y que pueda recibir en su vida al Señor Jesucristo y gozar de esa potestad, de ese derecho que Dios otorga de ser llamados hijos de Dios. En el versículo 3, Pedro nos dice, en 1 Pedro 1:3, Pedro nos dice que ¿qué tenemos cuando nacemos de nuevo? Dice en la última parte, o lo voy a leer completo, el versículo 3, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Por medio de Jesucristo tenemos una esperanza viva. ¿Por qué es viva? Bueno, porque el Señor Jesucristo, Él está vivo, está en el cielo, y tenemos una esperanza que la recibimos en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta es una esperanza viva gracias a Cristo. Y Cristo, recordemos que no nos va a defraudar. Ahorita vamos a ver más adelante todo lo que Dios ha prometido gracias a esta esperanza viva que tenemos. Dice el versículo 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Dios quiere, por medio de Jesucristo, darnos una herencia. Y esta herencia dice que es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Nada que se compare con lo que podemos recibir aquí en la tierra. Todo lo de aquí de la tierra se destruye. En cambio, Dios quiere que recibamos esta herencia, una vida eterna, una herencia que incluye la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas que Él tiene preparado para nosotros y todo lo demás que Dios tiene y que ha planificado en la herencia celestial para aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. También nos dice ahí en Mateo 25:34, entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vemos aquí una herencia hermosa que Dios ha preparado para nosotros. Dice aquí, vengan ustedes, reciban su herencia, que es el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y esto es posible gracias a la omnisciencia de Dios, al poder de Dios, a la soberanía de Dios. Dios no tiene planes como los nuestros que cambian según las circunstancias. Claro que no. Dios tiene un plan perfecto desde la creación del mundo y Él le ha preparado una herencia para los cristianos, y es el reino que Dios ha preparado. Y vamos a tener acceso a este reino gracias a nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice, continuamos
ahí mismo con el versículo 4 dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Esta herencia, repito, no tiene comparación. Esta herencia celestial no tiene comparación con todo lo que podamos recibir aquí en la tierra. Todo lo que recibas aquí en la tierra se va a destruir. En cambio, la herencia que Dios nos tiene, no, es una herencia eterna. Y dice que está reservada para nosotros, ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra no. Aquí todo lo que hay aquí en la tierra, algún día todo va a perecer. Pero en cambio, nuestra herencia que está reservada en el cielo, Dios la tiene ahí para nosotros, gracias a nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo la vamos a recibir? Yo ya quisiera recibirla. No sé ustedes, por lo general la mayoría, creo yo, somos muy ansiosos, ¿verdad? Y si sabemos que nos va a dar un regalo, ya lo queremos. Y yo ya quisiera recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a ver qué dice el versículo 5. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Aquí vemos cómo Dios con su poder nos la guarda esa herencia, nuestra herencia, para el creyente y la mantiene segura y nos mantiene, seguros y firmes en nuestra fe hasta que la recibamos. ¿Y cuándo va a ser esto? Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Cuando el Señor Jesucristo se revele en su segunda venida en los últimos tiempos, vamos a recibir esa herencia. Dice, esto es para ustedes, versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale muchísimo más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, en el versículo 6, a pesar de las diversas pruebas y el sufrimiento que generan esas pruebas aquí en la tierra, estas pruebas no son eternas, son por un tiempo solamente. Comparado con la eternidad, ese tiempo es nada, es muy poco tiempo, ¿verdad? Comparado con la eternidad, no tiene comparación. Y nos alegramos. ¿Por qué? Porque tenemos esa herencia, los beneficios que nos esperan, como vimos en el versículo 3 al 5, ¿verdad? Una esperanza viva gracias a nuestro nacimiento, una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, que Dios reserva en el cielo. Y todo esto gracias a nuestra fe. Dios la protege mediante la fe que tenemos hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Por eso los creyentes tenemos esa alegría, como dice el versículo 6. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que en este momento no lo tenemos, sabemos que ya lo tenemos gracias a la obra de Jesucristo. Hay una ilustración que usa Pedro en el versículo 7 para describir lo que está pasando, pero lo que pasa aquí en la tierra tiene un resultado que Dios lo utiliza para nuestro beneficio. Dice el versículo 7, volvamos a leerlo, el oro que perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale muchísimo más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que esta ilustración nos muestra que así como el oro es acrisolado por el fuego, así también nuestra fe se acrisola. ¿Con qué? Con las pruebas, ¿verdad? Mediante las pruebas. Y el resultado después de esto es que tendremos una fe digna de aprobación, una fe digna de gloria cuando nuestro Señor Jesucristo se revele. Los que son expertos en el proceso del oro saben que el oro se funde a 1064 grados centígrados para acrisolarlo. El oro es muy denso,
por lo que las impurezas tienden a salir a la superficie a medida que el oro se funde. Luego esas impurezas se eliminan y el oro se enfría ya purificado. Así también nuestra fe. Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe, y el día que llegue, que estemos delante del Señor, nuestra fe será digna de aprobación, gloria y honor cuando el Señor Jesús se revele. Seguramente todos hemos pasado por pruebas, algunas pruebas más fuertes, otras tal vez menos, ¿verdad? Yo les comparto, una prueba fuerte en mi vida fue un proceso de cáncer, pero gracias a Dios hoy ya tengo algunos años en remisión, y créanme que fue un tiempo que Dios usó, y gracias al Señor Jesucristo, pues Él acrisoló mi fe en medio de esta prueba, y pues yo le doy gracias a Dios como Dios utilizó ese tiempo de prueba en mi vida. Cuando pasamos por diversas pruebas, nuestra tendencia es de angustiarnos, es de quejarnos y también desanimarnos. ¿Y por qué no debemos hacer esto? Pues vamos a leer el versículo 7. Dice que, repitámoslo, dice: el oro que perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale muchísimo más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de confianza, de aprobación, gloria, honor, cuando Jesucristo se revele. Entonces no nos debemos desanimar, porque el Señor nos conoce, sabe las pruebas que estamos pasando, Él sabe todo el sufrimiento que estamos pasando, pero no nos debemos desanimar, porque cuando nuestra fe sea acrisolada, el Señor Jesucristo lo va a tomar en cuenta. Nuestra fe será digna de aprobación cuando Cristo venga. Y las pruebas para un creyente, al final de cuentas, son de beneficio. Tal vez, como me pasó, ¿verdad? Yo no entendía, y tal vez algunas personas podían pensar que tenía de beneficio padecer un cáncer. Así, la prueba que tú estás pasando, mucha gente no lo va a entender, las personas que no conocen al Señor Jesucristo, pero quienes tienen su fe en el Señor Jesucristo sabemos cómo utiliza Dios en beneficio nuestro los tiempos en los cuales pasamos por prueba. ¿Y cómo respondieron? Esta carta va dirigida a creyentes. ¿Cómo respondieron los lectores de esta carta al sufrir diversas pruebas a pesar de no haber visto a Cristo? Dice el versículo 8: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vemos que a pesar de las pruebas, los creyentes que recibieron esa carta se alegraron con un gozo como del mundo, un gozo por las cosas que puede generar las cosas que nos ofrece el mundo. Claro que no, ¿verdad? Dice que un gozo indescriptible y glorioso. Y se alegran, ¿verdad? Porque ellos creen en Jesucristo y creyeron en Él en medio de las pruebas, a pesar de no haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice al final del versículo 9, dice, lo leo todo, dice: pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Nosotros somos salvos desde el primer día, en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos salvos y tenemos ya las herencias, o la herencia que Dios ha preparado, como lo vimos, pero seguimos aquí en el mundo. Por lo tanto, la salvación ya no se pierde, tenemos esa seguridad, pero hay varios tiempos. Cuando estamos aquí ya en la tierra, el tiempo que Dios nos dé vida aquí en la tierra, pues seguimos viviendo, creciendo en nuestra salvación, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en medio de pruebas que hay aquí en esta tierra, y sabemos que va a llegar el día en que el Señor Jesucristo se revele, y ese día
que nos resucite si ya morimos, nos va a dar un cuerpo glorificado, o los que estén vivos y el Señor venga, sus cuerpos serán transformados por un cuerpo glorioso, y pues esta es nuestra garantía, y así crecemos en nuestra salvación. Y seguramente algunas veces, en medio de las pruebas, pues nos hemos llegado a desanimar. En medio de las pruebas no hemos sentido ese gozo que nos dice Pedro, pero podemos aplicar lo que hemos aprendido ahora, que nos puede ayudar a sentir ese gozo indescriptible y glorioso. Vamos a repasar lo que vimos. Versículo 3. Podemos tener un gozo indescriptible y glorioso gracias por la misericordia de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Al momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y al nacer de nuevo somos hijos de Dios. También podemos sentir alegría, ese gozo en Cristo. En el versículo 3 también nos dice que siendo que Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Cristo no es como los demás hombres que han muerto y sus cuerpos se quedaron en la tumba. Nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él resucitó al tercer día, estuvo aquí en la tierra por un tiempo y después fue llevado al cielo. Y Él está ahorita ya vivo en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y próximo a venir a cumplir su plan. Y nos encontraremos con Él con cuerpos glorificados. Por eso nuestra esperanza es viva, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, y en Él tenemos seguridad, tenemos una esperanza viva. También, versículo 4, tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo. Una herencia que no merecemos, una herencia que Dios ha reservado a nosotros gracias a su misericordia mediante el Señor Jesucristo, y Él la tiene reservada no para todo el mundo, sino para aquellos que han nacido de nuevo, y la tiene reservada en el cielo. Amén. Versículo 4 también dice que esta herencia es indestructible y contaminada e inmarchitable. Hay historias de personas que reciben herencias millonarias y al paso del tiempo quedan pobres, se les termina, o reciben algún bien y ese bien al paso del tiempo se destruye. Pero la herencia que Dios tiene reservada para nosotros es una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Versículo 5, podemos también alegrarnos porque el poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue nuestra salvación en la venida de Cristo. Ahorita no lo vemos, pero sabemos que lo vamos a ver. Y en tanto Jesús viene, Dios protege. Dios nos protege mediante la fe, gracias al poder de Dios. Versículo 7, también nos podemos alegrar porque las pruebas son para purificar nuestra fe, para gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Sabemos que algún día estaremos delante de Cristo en un lugar que la Biblia lo llama como el tribunal de Cristo, donde solamente estaremos creyentes y ahí daremos cuentas. Y Él nos va a recompensar, y nuestra fe, gracias a las pruebas que Dios utiliza en nuestro beneficio, será para gloria y honor para ese tiempo cuando Cristo se revele. También nos alegramos, versículos 8 y 9, nos alegramos en los sufrimientos porque estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Una salvación que ya tenemos y que Dios está trabajando en nuestras vidas, que nada puede quitarnos esta salvación, y algún día Él nos va a glorificar nuestros cuerpos para estar con Él, verle como Él es y estar con Él por toda la eternidad. Entonces, hermanos, si esto no te anima, si esto no nos anima, pues es algo terrible, ¿verdad? Porque tal vez esa persona que no le anime esto, pues realmente no sea un creyente, pero a un verdadero creyente esto nos debe animar. Debemos mostrar alegría, gozo en medio de las pruebas, no gracias a nosotros, sino gracias
a la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y a la esperanza viva que tenemos en Él. Vamos a terminar orando a Dios para agradecer su palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno y nos has provisto un nuevo nacimiento en Cristo. Gracias porque por tu misericordia nos has alcanzado y nos has preparado una herencia desde la creación del mundo que está segura y nos aguarda, Señor. Y tú nos proteges en tanto llegue ese tiempo en que la podamos recibir en el día que el Señor Jesucristo se revele. Ayúdanos, Señor, a tener presente tu palabra en nuestras vidas cuando estemos pasando por pruebas y que esta esperanza sea de gozo y alegría para nosotros y también sea de testimonio para otras personas que no te conocen, que mostremos esa alegría que para el mundo pudiera ser locura. Pido por aquellos que aún no creen, Señor, que tú les permitas, por medio de tu Espíritu Santo, el arrepentimiento y pongan su fe en el Señor Jesucristo para que gocen del nuevo nacimiento y de todas las promesas que tú tienes para nosotros en Cristo. Gracias por tu palabra, alabamos tu nombre, oramos en Jesús, amén.